Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal Cristianos Alerta. Si eres nuevo en esta comunidad, mi nombre es Máximo Parra y aquí en este canal compartimos la palabra del Señor, pero compartimos mayormente temas proféticos. Te pedimos, por favor, suscríbete a este canal y activa la campana de las notificaciones para que siempre esté al tanto de todos nuestros videos. También algo muy importante: comparte estos videos con tus amigos aquí en la web. Mis queridos y santos hermanos, vamos a hablar a rajatabla. Vamos a hablar, señores, sin ningún tipo de dulzura, sin ningún tipo de paño tibio. Vamos a hablar a rajatabla. ¿Por qué? Porque millones, escuchen esto, no dos, no tres, no una docena, millones de cristianos van a morir. Millones de cristianos van a morir, según la postura de algunos cristianos que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Esos hermanos que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ellos creen como que la gran tribulación es un picnic, es un camping, es como un día de verano. No, miren, uno de los castigos de la gran tribulación, por así mencionarlo, para que ustedes se den cuenta del proceso de lo que es la gran tribulación, uno de los castigos está en Apocalipsis capítulo 9 verso 15. Mira lo que dice allí: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Oiga bien, ¿y sabe cuánto es la tercera parte de los hombres? La tercera parte de la humanidad son 2.666 millones de personas. En esos 2.666 millones de personas, allí va a haber cristianos. Quizá millones de cristianos habrá allí en aquella tercera parte de la población mundial, que aquí en Apocalipsis capítulo 9 verso 15 dice la Biblia que van a perecer. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó el COVID-19? ¿Cuántos pastores murieron? ¿Cuántos evangelistas murieron? ¿Cuántos buenos cristianos murieron? ¿Verdad? Y eso fue solamente una peste, sin contar los hermanos que viven en Asia, Birmania, los hermanos que viven en China, los hermanos que viven en Medio Oriente, hermanos que por causa de su fe allá lo matan. Entonces, estamos hablando, hermanos, que si la iglesia pasa por la gran tribulación, millones de cristianos van a perecer. Millones de cristianos van a morir. Miren, en la escatología bíblica, en la palabra de Dios, es importante recordar que casi todos los cristianos del mundo concordamos en estas 3 cosas. ¿En qué? Que vendrá un tiempo de gran tribulación como el mundo jamás lo ha visto. Eso es lo primero en lo que nosotros concordamos casi todos los cristianos. El segundo punto en el cual concordamos todos los cristianos es que después de la tribulación, Cristo regresará para establecer su reino aquí en la tierra. Y en tercer lugar, un tercer punto en el cual prácticamente todos los cristianos concordamos es que habrá un arrebatamiento, una transición de lo mortal a la inmortalidad de los creyentes. Tú esto lo puedes buscar en Juan capítulo 14, versos 1 al 3,
en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 52, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17. Nosotros concordamos en estos puntos. Ahora, lo que no se sabe es cuándo ocurrirá el arrebatamiento en relación con la tribulación y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Muchos creen que la iglesia se irá al final de la tribulación. Otros creen que la iglesia se irá a la mitad de la tribulación. Y yo particularmente creo, y millones de cristianos creen, que la iglesia se irá al principio de la tribulación. O sea, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. A través de los años, escucha esto, a través de los años han surgido tres teorías concernientes al tiempo del arrebatamiento. El pretribulacionismo es la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá antes de que inicie la tribulación. Está también el otro punto, el metribulacionismo, que es la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de la tribulación. Y está también el post-tribulacionismo, que es la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá al final de la tribulación. Y según el post-tribulacionismo, según esa idea, millones de cristianos van a morir. ¿Por qué? Porque si la iglesia pasa la tribulación en este mundo, así como han muerto muchos cristianos en persecución, así como han muerto muchos cristianos por virus, por enfermedades, asimismo morirán millones de cristianos en esa gran tribulación. Y te lo digo a rajatabla. Ahora bien, el pretribulacionismo enseña que el arrebatamiento ocurrirá antes que inicie la gran tribulación. Ese momento la iglesia se encontrará con Cristo en el aire, y luego, poco después de esto, el anticristo será revelado y comenzará entonces la tribulación. En otras palabras, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo están separados por al menos 7 años. De acuerdo a este punto de vista, la iglesia no experimentará nada de lo que es la tribulación. Sin embargo, aquellos hermanos que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, les digo a rajatabla, millones de cristianos morirán en esa gran tribulación. Ahora, bíblicamente hablando, la postura pretribulacional, lo que creemos muchos cristianos, tiene suficiente fundamento. Por ejemplo, la iglesia no está destinada para la ira de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 al 10 y 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. La iglesia no está destinada para la ira de Dios, y los creyentes no serán alcanzados por el día del Señor, que es la gran tribulación. Según 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso del 1 al 9. Tú lo verás ahí plasmado en esta cita bíblica. Se le prometió a la iglesia de Filadelfia, escucha, tú que crees que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, se le prometió a la iglesia de Filadelfia que sería guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Nótese que la promesa no es preservación o a través de la prueba, no es preservación a través de la prueba, sino liberación de la hora.
liberación de la hora. Esto es por el periodo de tiempo de la prueba. El Señor nos va a librar de esa hora que el mundo entero va a experimentar. El pretribulacionismo, o aquellos hermanos que creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, también encuentra apoyo en lo que no se encuentra en las Santas Escrituras. ¿A qué yo me refiero? Mira, la palabra iglesia, escucha esto, que es muy importante. La palabra iglesia aparece 19 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. La palabra iglesia aparece 19 veces, pero significativamente la palabra iglesia no vuelve a ser mencionada hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, o sea, prácticamente el último capítulo. En otras palabras, a lo largo de toda la descripción de la tribulación en Apocalipsis, la palabra iglesia está notablemente ausente. De hecho, la Biblia nunca usa la palabra iglesia en un pasaje relativo o que habla de la gran tribulación. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo es que muchos hermanos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Si la iglesia pasa por la gran tribulación, te lo digo a rajatabla, muchos millones de cristianos van a morir. Ahora bien, el pretribulacionismo, o aquellos que creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, es la única teoría que mantiene una clara distinción entre Israel y la iglesia y los planes separados de Dios para cada pueblo. Los 77 de Daniel, en Daniel capítulo 9, verso 24, están decretados sobre el pueblo de Daniel, los judíos, y la ciudad santa de Daniel, que es Jerusalén. Esta profecía deja en claro que la semana 70, la tribulación, es un tiempo de purga y restauración de Israel y Jerusalén, no de la iglesia. La gran tribulación es un tiempo de purga para Israel, para Jerusalén, pero no para la iglesia. Así que yo te lo digo a rajatabla, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Te lo digo bíblicamente hablando. Y es que asimismo el pretribulacionismo tiene fundamento histórico. Considerando a Juan capítulo 21, verso 22 al 23, parece que la iglesia primitiva creía que el regreso de Cristo era algo tan inminente que lo esperaban en cualquier momento. De otra forma, no hubiera persistido el rumor de que Jesús regresaría cuando Juan aún viviera. La inminencia, que es incompatible con las otras dos teorías, o sea, con el post-tribulacionismo y con el mid-tribulacionismo, esta inminencia que es incompatible con estas dos teorías del arrebatamiento es un principio clave del pretribulacionismo. Y la creencia pretribulacional parece ser la que más se ajusta al carácter de Dios y su deseo de librar a los justos del juicio sobre este mundo. Los ejemplos bíblicos de la salvación de Dios incluyen a Noé, quien fue librado del diluvio universal, a Lot, quien fue librado de Sodoma, a Rahab la ramera, quien fue librada del ataque de Jericó. Señores, si la iglesia pasa por la gran tribulación, millones de cristianos van a perecer. Pero tú, amigo que está ahí viendo este video, tú que estás viendo lo que estamos diciendo, ya tú estás preparado con Cristo, ya te arrepentiste, ya te convertiste al Señor. Si no lo has hecho, hazlo, porque si no lo haces, pasará también
por la gran tribulación. Aceptando a Cristo en tu corazón, aceptándolo a Él como Salvador, te libra de lo que será la gran tribulación. Dios te bendiga. Si este mensaje ha tocado tu vida, solamente haz esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento. Entra a mi corazón. Te acepto como Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.